muy difícil pactar con Sánchez. O sea, ¿con qué Sánchez pactas? ¿Con el del discurso de Gambia o con el del discurso de Mauritania? Creo que vamos a ver en los próximos años cambios a nivel europeo, cambios importantes en la política migratoria. Un señor que por sus cojones ha decidido que ha ganado las elecciones contra cualquier evidencia científica que se niega a mostrar. ¿De verdad Talgo es una compañía tan estratégica que tiene el secreto de la Coca-Cola que no se puede compartir? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Muy felices de volver a estar aquí, de volver a contar con ustedes, evidentemente, y por supuesto de contar con nuestros invitados y contertulios para analizar todo aquello que la actualidad nos ha ido dejando como migas de pan en un camino hacia no se sabe dónde. A lo largo de esta semana, o incluso si nuestros invitados quieren, no podemos retrotraer algo y ir algunas semanas atrás. No han cambiado muchas cosas, pero sí se han puesto sobre el tapete algunos elementos nuevos o elementos que ya estaban, pero con más fuerza de lo que estaban. Por ejemplo, el tema de la inmigración, que yacía o subyacía latente, que estaba ahí, pero que no tenía probablemente el eco que ha tenido esta semana, no solamente por las cifras que se están poniendo sobre la mesa de la llegada de inmigrantes a las costas españolas, sino por el protagonismo que ha cogido el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en un viaje a 3 países, creo recordar, Gambia, Senegal y no sé si Mauritania de África, para intentar o ofrecer medidas o intentar controlar de alguna forma la inmigración. Creo que ha llevado varias medidas a la vez, algunas contradictorias entre sí, pero todas valen. En principio debe de pensar él, y es el tema que está poniéndose con fuerza en la actualidad. También, evidentemente, tenemos que hablar, porque somos un medio al que le preocupa mucho la economía, por supuesto, de la fallida OPA sobre Talgo de los Magiares del grupo Magiar, no recuerdo ahora exactamente el nombre, pero bueno, saldrá a lo largo de la tertulia, y que ha decidido finalmente retirar la OPA. La OPA tenía luces y sombras. La decisión del gobierno de prohibirla también tiene luces y sombras, como no podía ser de otra manera. Y hablaremos quizá, seguramente, de otros temas residuales, pero que existen, aunque parezca mentira, como es el tema de Cataluña, como es los primeros días del gobierno Illa, como es el caso Koldo, con Ábalos situado ya claramente en el centro de la diana, como son algunas informaciones más que se saben sobre el caso Begoña Gómez, etcétera, 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 y probablemente algún tema, algo que me deje y que mis invitados seguro que van a poner sobre la mesa a lo largo de los próximos minutos. Con Alejandro Ramírez, ¿qué tal? Hola, Juan. Y con Bernat García, Hola. ¿Qué tal? Empezamos la plaza de nuevo de esta temporada, la plaza de hoy. Empezamos, venga. Pues empezaba sobre el tema de inmigración. Decía que es un tema que ya estaba, evidentemente. Mientras no moleste demasiado, parece ser que la tónica habitual de los gobiernos es, bueno, pues que no se haga mucho ruido. De vez en cuando se producen espectáculos esperpénticos como el famoso asalto a la valla de Melilla o otro tipo de situaciones que lo ponen más candentes o que hacen que sean más candentes. Pero parece ser que este verano las cifras empiezan a ser abrumadoras y el rechazo o los problemas o las tensiones que generan en las poblaciones obligadas a acogerlas son más evidentes. Leía una cifra, no sé si será verdad o no, yo no lo he podido comprobar, que a la isla del Hierro de las Canarias había llegado ya este año más población, más inmigrantes de lo que era la población de la isla. O sea, habían solamente este año, creo recordar, si estoy equivocado, seguro que ustedes me van a corregir y yo estaré encantado de rectificar. Pero la cifra que he leído es que habían llegado más inmigrantes ya a las costas de la provincia del Hierro, de la isla del Hierro, que a la población residente en el Hierro habitualmente, censada. Alejandro.
Sí, lo que choca es que ante un tema tan crucial, ante un tema de Estado donde se tendrían que poner de acuerdo los partidos políticos, primero hemos visto un retraso en el gobierno a la hora de tomar decisiones porque se ha ido gestando toda esta crisis migratoria a lo largo del verano y no se ha visto por parte del gobierno ningún movimiento que pudiera hacer frente a ello. De hecho, todavía en Ceuta, en Canarias, pues le siguen pidiendo ayuda a Sánchez, que tanto tardó en recibir al presidente canario, porque ha sido incapaz de dar una salida y de dar una acogida y de solucionar el problema dentro de nuestro propio país, o sea, a la puerta de nuestras fronteras. Si no solucionas esto, que lo tenemos aquí, te marchas a otros países africanos a solucionarlo en solitario y creyendo que tirando de chequera va a acabar con el problema. No sé, yo creo que ahí el presidente ha tomado una decisión muy arriesgada y sobre todo improvisada, porque no vemos una política clara hacia dónde quiere ir. Como apuntaba, dice una cosa y al día siguiente lo contrario, ¿no? Parece que como estos últimos días han salido encuestas del CIS en la que se dice que la inmigración se ha convertido en uno de los grandes problemas de los españoles, que existe ya una preocupación generalizada por lo que está pasando, pues bueno, parece que ahora Sánchez da ese paso y apuesta por una migración controlada. Pero creo que el primer país donde llegó, que fue Mauritania, si no estoy equivocado, su discurso fundamentalmente era una alabanza de la inmigración que llegara a España. Cuando el PP y otras fuerzas la acusaron del efecto llamada, en el siguiente país el discurso era que había que regularizar, que no podía ser, que la inmigración irregular era un infierno, etcétera. Y ahora le están criticando lo que es sus socios por poner trabas. Y estamos esperando el siguiente discurso, cuál será. Pero en definitiva lo que preocupa, más allá de esta crítica política que podamos hacer o que le hará la oposición o sus aliados, lo que preocupa es la falta de una política y sobre todo la superficialidad con que se está abordando un problema tan grave. Porque perdone, o sea, esto que lo tiene que solucionar fundamentalmente la Unión Europea. Cada país lo está solucionando a su manera. ¿Qué remedio? Pero esto tiene que solucionar. Si usted cree de verdad eso, al primer sitio donde tiene que viajar es a Bruselas para exigir una respuesta comunitaria clara ante la crisis de la inmigración, porque usted es la primera frontera. Probablemente España tenga con las costas africanas la distancia más corta de cualquier otro país de la Unión Europea. Probablemente no, seguro. Entonces, usted debe de obligar a la Unión Europea, pero probablemente eso sea más difícil que hacerse una foto o unos vídeos con el séquito importante de comunicación con el que he viajado, todos suyos evidentemente, en estos países, ¿no? Yo creo que está bien, bueno, no sé si está bien o está mal, no sé lo que va a durar, pero que lamentablemente, de nuevo, la inmigración pone sobre el tapete la falta de política en un tema crucial para nuestra sociedad. No, y sobre todo que hemos visto otra vez al Sánchez en estado puro, el prometer cosas que después no cumple. Porque de hecho él ya estuvo en febrero en Mauritania con Ursula von der Leyen, con la presidenta de la Comisión Europea, y prometió 500 millones de euros a Mauritania, que ahora le preguntan que dónde está ese dinero, que todavía no ha llegado. Pone como novedosa la migración circular, el hacer contratos de origen, cuando eso ya con Senegal lo tiene, y se apuntaron 41 personas a ese programa de allí. ¿Por qué? Porque es que ante una inmigración que huye de una guerra, que huye de una hambruna, no hay tiempo, hay que tomar otro tipo de medidas, ¿no? Espérate que te vamos a formar, que vamos a hacerte los papeles, no, esos van, salen y van a por todas. Entonces hay fracaso ya, hay incumplimiento de medida que ha hecho, pero como este gobierno pasa lo mismo, detecta el problema, hace promesas y luego se olvida. Lo hemos visto con la vivienda, prometer tanta vivienda, el alquiler lo vamos a bajar y está todo disparado y se olvida. Y a otra cosa, aquí ha pasado lo mismo, lleva prometiendo dinero, prometiendo medidas y no ha cumplido ninguna todavía. Y de hecho todavía no ha llegado dinero, a Ceuta no ha llegado un duro todavía para sostener a esta avalancha migratoria. Dice que el Ministerio de Infancia está haciendo una partida, pero de hecho no hay un duro encima de la mesa. Entonces también eso se lo tenía que mirar, esto de llegar grandes medidas y que después no se cumplan, pues la verdad ya habría que ponerle freno, ¿no? ¿Verdad? Sí.
No, y luego seguro que no se desconoce, pero no es atender a la realidad de la inmigración. Esta gente no, los inmigrantes que llegan a las costas españolas no son balas perdidas, solitarias, que no saben lo que les esperan. Pues, como hay un servicio de mafias, que son los que se dedican a organizar esos transportes, son los que se les promete, oiga, tú vas a venir aquí, no te preocupes, que luego vas a ir a esta ciudad, que yo tengo una gente que te vamos a colocar, que tienes trabajo asegurado de esto, es decir, hay unas expectativas de ganar dinero más o menos legal, que es que las mafias están vendiendo a esta gente, y claro, por mucho que les pongas tú a decir espérate, quédate en Egipto, quédate en Marruecos o en Gambia haciendo programas de formación para que luego tal, dirán, no, pero si a mí me están garantizando tener ya no sé cuánto dinero a partir de dentro de 2 meses, ¿para qué me voy a esperar, no? Entonces no se está atendiendo esto, y la realidad es que efectivamente no se va a cumplir los 250.000 puestos de trabajo que ha prometido, como no se ha cumplido nada de lo último, ni se han cumplido las promesas de vivienda que se iban a hacer. 800.000 viviendas. 800.000 viviendas. O sea, eso es un gobierno que ya estamos trascendiendo a cuál es el debate, pero que se dedica a prometer cosas y a mantener el país en babia mientras no las hace, y esperando que algún día aterricen, porque llevamos 6 años encadenando promesas de inversiones en obra, en nuevas viviendas, en acceso, en nuevas leyes, en regulación, en frenar. Ahora en temas de inmigración hay 1000 asuntos en los que se van prometiendo cosas y nunca se terminan de atender. Lo que sí es terrible es que en un escenario en el que todos los países europeos, empezando por el socialdemócrata Scholz, están lanzando mensajes muy duros contra la inmigración y advirtiendo que se va para la inmigración, lo ha hecho Scholz, lo ha hecho la inmigración irregular. La inmigración irregular, lo ha hecho también pero es que es de inmigración irregular, porque es que ese es el problema de la inmigración irregular. La otra inmigración pues no es un problema porque por si alguien viera que se pone algún tipo de traba o una política contra el que viene al final aquí lo que estás papeles. diciendo es la inmigración desordenada, ¿no? Que es la que, pero no por nada, porque es la que viene y tiene grandes riesgos de formar bolsas de exclusión. Scholz, Meloni ha hecho un discurso desde que está gobernando duro contra la inmigración. Se ha reducido la inmigración irregular a Italia en un casi 60%. No ha pasado nada, la Unión Europea no ha dicho nada al respecto, no se ha abierto ningún expediente por violar derechos humanos a Italia, de repente ha reducido drásticamente la inmigración. En España está subiendo y no ha pasado nada. Y en esa línea también el nuevo primer ministro británico también haciendo mensajes no tan duros como esos, pero contemporizando con el tema de la inmigración. Pues en esto pues nosotros tenemos un presidente que va a África a decir que él es un amante de la inmigración, que le fascina la inmigración, que es buenísimo. Entonces, pues el gambiano, ¿dónde va a ir? ¿No? O el mauritano, ¿dónde va a ir? Pues evidentemente, aunque realmente en la práctica no haya una política pública desarrollada ni a favor ni en contra, los mensajes importan. Y pues yo creo que el presidente, no sé si ha corregido o forma parte de esta estrategia de intentar decir todas las cosas a la vez y que nadie sepa exactamente pues qué opina, ¿no? Porque el primer día dijo que había en Mauritania, advirtió de que había que frenar el discurso de la derecha en Europa contra la inmigración, que está demonizando, y al día siguiente dice que hay que expulsar porque hay que parar el negocio de las mafias, eso no es demonizar. Es decir, dice una cosa y la contraria. Y que la seguridad es lo más importante, dijo y que también. La seguridad es lo más importante. Entonces, bueno, no sé nunca sabremos, porque la política exterior del gobierno es muy difícil de descifrar, porque depende de un solo hombre, que es Sánchez. Entonces nunca sabremos si es que entre Mauritania y Gambia pasó algo, si es que forma parte de su estrategia de comunicación o qué, ¿no? Pero los mensajes vuelven a ser confusos, contradictorios, y sobre todo, más allá, si te abstraes y si hay que atener al impacto mediático que puede tener en África, lo que está claro es que pues de repente hay un efecto llamada, porque España se pone en el escenario, porque hay un primer ministro español que está haciendo gira por los países y unos socios de gobierno que están ahí hablando. Pues te está colocando el mapa, y eso yo creo que es negativo, sobre todo pues
pues de nuevo, pero ya se pierde la esperanza, ¿no?, de que haya una política de Estado entre PSOE y PP, que al final son los dos grandes partidos que se tienen que poner de acuerdo. No existe esa política y no hay visos de que se pueda aprobar. Pero yo no tengo ningún interés en salvarle la cara al Partido Popular, ningún interés, ni a nadie, evidentemente. Pero es muy difícil pactar con Sánchez. O sea, ¿con qué Sánchez pactas? ¿Con el del discurso de Gambia o con el del discurso de Mauritania? Cuando te puede improvisar en 24 horas una política sobre algo, ¿con qué Sánchez pactas? Cuando tú estás dispuesto a ceder toda tu política anterior en España sobre el Sáhara Occidental a cambio de, presumiblemente, compromiso de Marruecos en frenar la inmigración. Marruecos abre la llave cuando le da la gana, cuando le parece que puede sacarte un poco más o cuando le parece que es el momento oportuno para su rey. ¿Con qué Sánchez pactas? Puedes pactar con él una política de inmigración muy seria y encontrarte con que al día siguiente pacta él por su cuenta con Gambia, con Senegal, con Mauritania, con Níger, con quien sea, ¿no? Porque ¿con qué? Si aún no sabemos qué ha pactado con Marruecos. Aún no sabemos qué pasó cuando decidimos no reconocer, creo, al Sáhara Occidental, cambiando radicalmente la política que había llevado España. Aparte de que sea lo correcto o no, yo aquí casi estaría más de acuerdo con el gobierno que no, pero en todo caso eso es un evento clave de política exterior. Es que no es el gobierno, es que es Sánchez. Claro, porque es que en el gobierno, es que ni sus propios ministros ni el partido de socios sabe por qué se tomó esa decisión. Y este año además el tema de la inmigración, que es lógicamente aprovechado por los elementos radicales y xenófobos habituales a un lado y a otro, en una dirección y en otra, ha sido aún más preocupante por una oleada que ha habido, dirán ustedes quizás exagerado, pero bueno, sí, 8, 10, 12, 15 atentados que se han producido en Europa, alguno en Francia, con unas palabras muy duras de la mujer del policía asesinado, que tienen que ser bastante golpear mucho las conciencias de mucha gente. El caso alemán, que ha sido evidentemente el más llamativo, cuando una persona sobre la que pesaba además una orden de expulsión, si no estoy equivocado, asesinó a 3 hombres, 3 mujeres, 3 personas que estaban en una fiesta, en un festival de música, en Solingen, si no estoy equivocado. Porque ese hecho, más allá de que siempre puede haber algún loco, algún bárbaro, en nuestra sociedad llevamos mucho tiempo conviviendo con bárbaros, siempre puede haber algún bárbaro que cometa un acto atroz o cometa un acto de terrorismo, como quieras llamar, pero ese hecho de esa persona, de ese sirio que estaba en Alemania, puso de manifiesto a la vez todas las contradicciones de la política que se está adoptando Europa y también España. Porque ese señor tenía orden de extradición, pero no se cumplió y no pasaba nada. Y creo recordar, no soy un experto, pero había un artículo que decía pues que en Alemania, si tú tenías una persona, pero esta persona se resistía, y creo que la ley dice textualmente activa o pasivamente a esa deportación, pues esta persona debe volver a su centro de asilo para iniciar un nuevo trámite. Oiga, vamos a ver, la deportación nunca es un acto aceptado por nadie que vaya a ser deportado, ni un acto voluntario. Por lo tanto, se supone que se resiste activa o pasivamente. Por lo tanto, esa ley es absurda, porque lo contrario no existe. O sea, siempre ese señor, en la medida que no se presenta a ser deportado voluntariamente, se va a resistir de alguna manera. Bueno, pues este señor estaba aprovechándose de esa situación. Creo que otra persona que han detenido, ahora no me acuerdo sinceramente, por un intento de atentado, creo que llevaba como 8 o 10 órdenes ya de detención que no se habían podido cumplir. ¿Es que los inmigrantes son asesinos? No, Dios me libre de pensar tal barbaridad. Hay asesinos entre los inmigrantes, entre los españoles, entre los católicos, entre los protestantes y entre los budistas. No, pero que una sociedad debe tener muy claro, así como tiene claro quiénes son sus naturales, bastante claro, debe tener muy claro quién entra, me parece, vamos, de cajón.
de que no puede venir cualquier persona, cuando además esas personas no tienen ningún vínculo con la sociedad que les va a acoger. Ningún vínculo, ni cultural, ni afectivo, ni de otro tipo, porque esto importa. Esto de alguna forma importa. No es garantía de nada, pero importa. Y por lo tanto esas cosas tienes que regularlas, si no te expones a que aparezcan fenómenos colaterales como actos terroristas y el rechazo o el oportunismo que determinados grupos muestran aprovechándose de esos actos terroristas. Sí, a mí eso me llama la atención porque en España, quiera que no, diariamente se instruyen muchos expedientes de expulsión y no se ejecutan, ¿no? Y la cuestión es especialmente peligrosa cuando estamos hablando de gente que se ha radicalizado, de gente cercana a movimientos yihadistas que pueden radicalizarse, porque si tú ves que te van a deportar o piensas que no vas a lograr acoger eso, estás en una situación difícil, oye, los cantores sirena son muy fáciles de oír, ¿eh? Pero que una vez que ya se ha hecho ese expediente es porque aquí tenemos una sociedad muy garantista y lo agradecemos. Y eso no se hace de la noche a la mañana, y más una persona que entra en un país que no comete ningún tipo de delito, que es una falta administrativa, ¿no? Pero digo que lo curioso es que una vez que ya se ha comprobado, bueno, pues que esa persona pues tiene un peligro potencial, delinque, tiene vínculos sospechosos, que el CNI ha detectado, que la policía ha seguido, que está ahí, y ya está ese expediente concluido, que se permita que se prolongue en el tiempo su estancia y que nadie se ocupe ni vigile de que se ejecuten esas órdenes, ¿no? Y eso es también lo grave de este asunto, ¿no? Que, como dice, ya no estamos hablando de inmigrante ni de demonizar a la inmigración, que no tiene nada que ver. Estamos hablando de personajes concretos que, por lo que sea, son un peligro a la sociedad, sea en español, sea de cualquier nacionalidad, y esa delincuencia hay que combatirla. No puede permitir que sigan en la calle tan tranquilos, ¿no? Sí, y es que yo creo que además las plataformas están ahí y hay un sistema garantista que evidentemente recurre, porque si hay expedientes de expulsión uno puede recurrir o uno puede aplicar procesos para paralización. Hay que cambiar la ley. Hay que ser mucho más drástico y efectivo, y no sé si es una cuestión de ley, pero también de ejecución por parte de... Hay una maraña, Bernat, de ONGs, asociaciones de abogados vinculadas y que defienden, paralizan este tipo de procesos, que hay que cambiar la ley. Sí, pero eso hay que hacerlo, pero es verdad, pero en Italia lo están limpiando. En Italia están acabando con todo este sistema. Y hay voluntad política de acabarlo. Hay una voluntad política y bueno, se está acabando y no pasa nada. Es decir, que no está pasando nada y nadie se está quejando, al menos no ha trascendido. Seguro que internamente ahí, pues políticamente será un problema, pero Italia no está recibiendo un foco de preocupación como Hungría, tal. Está terminando uno con las organizaciones, las ONGs que trabajan en origen, con las que trabajan en destino, y que todos viven un poco de este. Yo no digo que sea malintencionado, igual hay gente muy bien intencionada que considera que cualquier persona que venga a tu país tiene derecho a estar en tu país porque la tierra no es de nadie, y las ONGs trabajan con esa voluntad. Pero lo que es verdad es que han proliferado este tipo de ONGs recogiendo a inmigrantes casi en origen, o recogiendo y tratándolos y ayudándoles en destino, para que no sean expulsados o para que no se vayan, ¿no? Entonces, pues al final ya no se trata de solo seguro que hay un relato xenófobo respecto a la inmigración que existe, pero es que hay gobiernos autonómicos, como es el caso de Canarias, que ya han dicho que es que la capacidad para mantener esto es inviable, porque no pueden aguantar el número de inmigrantes que están recibiendo, y eso no es de Vox, el gobierno de Canarias, pero ya no tienen capacidad para... Entonces, hay pruebas evidentes de que hay que cambiar la ley, hay que ser más... Yo creo que, bueno, no me atrevería a decir si este gobierno lo va a hacer o no, pero creo que vamos a ver en los próximos años cambios a nivel europeo, cambios importantes en la política migratoria, porque el relato este de que la inmigración es beneficioso para la economía y tal, hombre, sí, pero depende de la inmigración que vayas a recibir, ¿no? Pero depende. Puede ser que sea beneficioso para la economía y negativo para la seguridad, ¿no?
pues al final también... Si es beneficioso para la economía, o sea, seguro que la gente no tiene alicientes para delinquir, ni para robar, ni para asesinar, porque serán todos ejecutivos, banqueros, pero bueno, pensar que eso es así, pensar que la persona que viene aquí va a cotizar como una persona que está aquí con estudios superiores, pues es una irrealidad. Y pensar que los 100.000 que van a entrar son 100.000 cotizantes es una irrealidad. ¿Os acordáis de un negocio, lo que costó, que era evidentemente ilegal y que perjudicaba además, no en abstracto a nadie, sino a los que estaban enfrente con el top manta? ¿Os acordáis qué apoyo social tuvo, cómo la gente participaba, que aún existe? Pero sigue existiendo. Sigue existiendo. Es que sigue existiendo y, bueno, o sea, tú vas, y es increíble que eso siga existiendo. En Italia yo fui y no vi, y aún no gobernaba Meloni, me parece. Sí. Te lo digo porque no pensemos si no vi. Sí. Fui hacía unos cuantos años. Puede ser que después hice. Pero en España, un fenómeno que tiene una aceptación social. Entonces el diputado Jaume Asens se dedicó incluso en algún caso, creo que estuvo a punto de presionar para que se cambiara el expediente que se había armado contra una de estas personas, ¿no? Y es algo que dices, oye, esta gente primero probablemente estén vinculadas a mafias o pseudomafias. Después están perjudicando, no en abstracto al Estado, están perjudicando a la persona que está enfrente, al tendero que está enfrente, que se ha montado su tienda de ropa, su tienda de bolsos, que paga todos sus impuestos y está aquí en la calle. Responden cada vez más agresivamente cuando se les quiere expulsar del espacio público, que lo están ocupando sin pagar nada. Cuando tú, si quieres ocupar una parte del espacio público, tienes que pagar, evidentemente, tus tasas, etcétera, etcétera. Bueno, pues está bien. Yo creo que tenemos que frenar, y eso es un problema de voluntad política y hay que combatirlo, que está muy bien compadecerse de las personas que tienen dificultades, es moralmente muy no sé cómo decirlo, es decir, perfecto, hay que apoyarlo, pero ojo, porque a veces sin quererlo nos convertimos en mercaderes de la miseria. Nos convertimos en gente que hace negocio, que encuentra un trabajo ayudando a inmigrantes cuando estás generando un problema, porque luego van a lugares de asilo, que luego tienes que gestionar eso. O el tema de los menas, tienes que gestionar qué haces con chavales sin oficio ni beneficio, absolutamente desarraigados en ciudades. Eso luego hay que gestionarlo. Pero eso ya las ONGs, si acaso hay otra que se encarga de otro aspecto de estos, pero ya otros han creado su estructura. Pero mira, yo al menos, o sea, si al gobierno, sea lo que quiera hacer, solo le pido que si él va a coger el tema de la inmigración para un lado o para el otro y lo va a convertir en su bandera y se va a ir por no sé cuántos países del Sahel, del Magreb, subsaharianos, etcétera, etcétera, decir que que la inmigración es eje fundamental, yo solo le pido que tenga un plan. Claro. Que haya un plan. Porque lo terrible de esto, como con tantas otras cosas, es que Sánchez decide, con su séquito de 50 asesores de comunicación, pero ningún asesor técnico seguramente que le ponga que le frene los pies en algunos temas, él decide que quiere coger la bandera y quiere llenar los titulares de los periódicos hablando de inmigración. Pero no hay nada detrás. No se ha hecho ni un estudio ni una reflexión económica, más allá de la inmigración es buena para las cotizaciones y para las pensiones. Más allá de estos titulares vacíos, no se ha hecho ninguna reflexión de qué tipo de profesiones, qué tipo de inmigrantes, vamos, en el tema económico, cuáles son los efectos de segunda generación de esos inmigrantes, porque Francia se ha visto perfectamente que hay una primera generación que viene y trabaja lo que quiere, pero la segunda generación, los hijos, entran en una espiral de exclusión y abandono escolar brutal. ¿Qué pasa con la inseguridad? ¿Qué pasa con la asistencia social? ¿Qué pasa con muchas cosas? ¿Qué pasa con el efecto llamado? ¿Cómo controlas los circuitos de tal? Como no existe nada de eso, es una en otros casos también sería grave, pero es que es muy irresponsable empezar a encender faros en la oscuridad y lucecitas que brillen para que todo el mundo lo vea cuando tú no tienes ningún plan detrás de eso. Y esto es lo que hace el gobierno, y Sánchez dice, bueno, como en todo lo que hace, dice, voy a ganar titulares, voy a hablar de este tema y voy a tener al país unos días entretenidos hablando de esto y hablando de cómo voy a crear los no sé cuántos mil tal y a ver cómo voy a hacer yo ahora para hacer las deportaciones y tal. Pero vas hablando, pero esto
que a ti te sirve para trampear un par de semanas más, esto al país a largo plazo le cuesta mucho y seguramente se verá cuando él ya no esté. No, pero eso es lo terrible, que es que no hay nada. Es que no hay ni siquiera un trabajo del Ministerio de Economía, el Ministerio de Interior, el Ministerio de Justicia y el de Sanidad de, oye, ¿cuál es nuestra política migratoria? Y eso es lo terrible. Pero primero, que si algún día la encuentran, cosa que dudo porque a este gobierno no le preocupa eso, está en otra dinámica, ahora está siempre, a lo largo de estos 6 años. Yo le propongo que antes incluso de chupar cámara, vaya a Bruselas a defenderla e implique a más países. Y que en la medida de lo posible, no sé si conseguirá también implicar a Italia o a Grecia o a los países que formen parte de la Unión Europea, pero que a ser posible dé la batalla ante quien tiene que resolver el problema, porque somos una única frontera, o en teoría somos una única frontera. Acogeremos en cualquier caso, supongo, a los emigrantes que vengan de Venezuela después del drama que está viviendo Venezuela, y que yo aspiro a que no haya que acoger a muchos más, porque de verdad en esta ocasión se acabe. Aspiro, me ilusiono, pero como uno ya tiene edad también desconfío. Pero el espectáculo que nos están dando el señor Maduro y Camarilla y todos los equidistantes satisfechos es para hacérselo ver, para hacérselo mirar. Un señor que por sus cojones ha decidido que ha ganado las elecciones contra cualquier evidencia científica que se niega a mostrar, no ya a Trump, no ya a observadores internacionales del PP, de la fachosfera y del fascismo, sino ni siquiera a sus protocamaradas Boric de Chile, o incluso, si me apuras, Petro, que también ha acabado saliendo por piernas del tema, o Lula en Brasil, personajes todos ellos que hasta ahora no estaban en el ámbito de la fachosfera o en el ámbito del trumpismo, como diría Rodríguez Zapatero. No, tremendo. Y sobre todo si ve la composición del gobierno, nombrando a Diosdado Cabello y a Delcy como los ejecutores de su plan, ya ve que va por todas, ¿no? Que no tiene ninguna intención de dar marcha atrás, sino al contrario, ¿no? De ir a pisonar a la oposición, a las protestas en la calle, y le da exactamente igual, ¿no? Y bueno, y aquí estamos viendo... Pero pues fíjate, por volver, perdona Alejandro, un poco a donde ponían énfasis Bernat últimamente, ¿no? El problema de nuevo es que Sánchez y el gobierno carece de política respecto de Venezuela. Bueno, algunos de sus miembros sí, si la política la marca Monedero y tal, Venezuela, viva Venezuela. Lo ha dicho el Tribunal Supremo, claro. Presidente. Se lo ha dicho... ha ganado de una victoria limpia. Y parece que se esté burlando en su cara, Sí. ¿no? El otro se queda un poco mirando, no sé si me estás vacilando. Ah, no, que eres así, de verdad, que eres un entregado de la vida, vale. Sino que además, tampoco la política del gobierno, sino la política de Rodríguez Zapatero, el que está marcando la política en Venezuela Bueno, este hombre está... ¿Dónde está Zapatero? Se ha quedado en Lanzarote. Ahí. Es que es... Sí, bueno, pues esto, pues no, lo que habría que hacer un reconocimiento de que es una dictadura, ¿no? Que ha habido no sé si retirar el embajador o no, porque no, en Argentina, porque no lo han insultado. No lo han insultado, claro. Como Milei, pero, malo de Milei, en Venezuela no han insultado. Pues es una dictadura de las pocas que quedan, pero hay que reconocerlo como tal. En Latinoamérica, pues a partir de este momento, también la Unión Europea carece de... Hablaba Borrell esta mañana diciendo que no reconocía la victoria de Maduro, tampoco la de la oposición, y él mismo decía, Borrell, bueno, y esto es una strong statement, ¿no? Es una declaración fuerte. O sea, tú tienes que decir que es una declaración fuerte, es que no es tan fuerte la declaración, ¿no? Y es un poco lo que... Pero yo entiendo que no pueda reconocer la Unión Europea la victoria de la oposición porque no hay actas que certifiquen la victoria de la oposición, ¿no? Pero evidentemente es que se confunde a veces la situación. Es que no es una guerra, no es un partido entre dos partes. Es que hay un gobierno y hay un Estado que ha demostrado que ha amañado un proceso electoral porque no ha dado la transparencia necesaria
que tiene... Cortó la conexión media hora cuando se empezaban a conocer o sea, resultados contrarios. O sea, es que no es que sea Maduro contra Corina, es que no funciona así. Es que es el Estado que, independientemente del presidente del gobierno, tiene que garantizar un proceso democrático, y cuando no se garantiza un proceso democrático electoral, es que ahí no es una democracia. Y eso es lo que ha pasado. Entonces no es que... Bueno, la oposición tampoco lo ha hecho. Es que la oposición puede decir misa. Es que lo que tienes que garantizar es que el Tribunal Supremo, el gobierno, el comité electoral, todo funcione de forma que, aunque le fastidie a Maduro, lo vas a dar. Y como se ha demostrado que esto no es así, hay que retirar el estatus de democracia. Sí, pero no puedes declarar vencedor al otro, no lo sabes. No, pero... Entiendes no, que... No sabes. O sea, sí, pero no te metas ahí entonces. Pero no tienes que decir, no reconocemos la victoria de Maduro ni tampoco la de los otros. No, o sea, es que no va del candidato Maduro. Va de que el proceso demuestra que hay un régimen dictatorial en Venezuela, y porque ha incumplido con el proceso electoral, y a partir de ahí tomarlas y decir, Maduro es un dictador. Más allá de eso, que sí, que los que estamos aquí no tenemos ningún tipo de duda, al contrario, un mal y un dictador cruel a raíz de los muertos que lleva ya sumados en la mochila. El papel aquí aún de cierta izquierda, llamadme naif si queréis, pero a mí me sigue sorprendiendo, sí, ¿no? Que con una evidencia tan strong, tan absolutamente obvia, fuerte, durísima, como es que se niega a entregar las actas, dijo que las iba a entregar, pero ¿cómo las va a entregar si es que no las tiene? En muy poquito vamos a entregar y van a ver todos hace un mes de estamos ahí retocando. Oye, que esto queda fatal, que esto es una chapuzada, que fue así, ¿qué tal lo ves? Una chapuzada, al cabo de 3 días, ¿cómo las ves? Bueno, las presentamos y ya está. ¿Para qué? Efectivamente. Pues ahora me he perdido. No, el papel de la izquierda aquí, ¿no? Es decir, que aún yo creo que el personaje más fake que ha dado la política española en los últimos años es Yolanda Díaz, ¿no? Y además con toda la plena acepción de la palabra fake. Aquí es que hay gente que no respeta los resultados. Claro, Maduro, pero que se haya ratificado ahí, que de pronto dijera, no, voy a hablar de reforma laboral, que aquí probablemente me hayan pillado, y de pronto pasa a hablar de una nueva reforma laboral con el tema de no sé qué. Es decir, pero tío, pero tú hablas, tú piensas antes de hablar o no. Es decir, más allá de los podemitas de Rigó, de Monedero, ¿qué va a decir Monedero? Pues si está viviendo. Vive de eso. No, sí. Vive de Maduro, ¿no? Parece ser. Podríamos tener antes alguna duda, pero es que ahora ya... No, pero es que lo que es terrible, que da pena, ¿no? Ver al gobierno de España en una posición a la defensiva con este tema, ¿no? O sea, te das cuenta de la falta de moral y la falta de... Y la debilidad de este gobierno por motivos que se conocen o no se conocen, no lo sé, pero que ante este caso tan flagrante de un país que es, si hubiera mañana un alzamiento militar en Perú o en Colombia, o hubo, ¿no? Creo, tal, no sé qué, o si hubo algún gesto tal... Sí, en Ecuador, ¿no? O en Ecuador, o sea, a la noche estaban tuiteando, a las 12 de la noche estaba tuiteando el gobierno, ya. Y ver cómo en este caso tiene una posición tan cobarde y tan retraída, que casi tienen que estar justificándose porque, bueno, no, nosotros es una pena, ¿no? Y sobre todo porque cuando hablamos de inmigración y lo que importa la inmigración, pues hay mucho venezolano en España y hay mucha familia en Venezuela, ¿no? Y hay mucha gente en Venezuela que es familiares, que son no españoles, familiares de españoles. Es decir, cuando se hablan de países hermanos es por eso, ¿no? Porque tenemos más gente con vínculos familiares en Venezuela que no en Kazajstán, ¿no? Por eso tal. Y esa desprotección por parte del gobierno, que está pensando a ver cómo contemporiza, porque es que tengo un expresidente que es el que me hace las campañas, que es zapatero, que es que yo no sé bien qué negocios tiene ahí, y es que mis socios de izquierda, pues es que algunos no sé hasta qué punto están vinculados con esta gente o no. Pues claro, es triste. Algo. No, ahora perdona. Que quería añadir, cuando has comentado lo del papel de la izquierda, que me he acordado así a bote pronto y también relacionado con la inmigración, la solución que dio en su momento Pablo Iglesias cuando tuvimos otra crisis migratoria con la guerra civil en Siria, ¿no? Cuando dijo, no, hay que evitar que la gente venga en cayuco y tal, que venga en avión, y para eso hay que reabrir los consulados
en Siria y tal, para que allí hagan los papeles, hagan la petición de asilo y así pues entren sin ningún tipo de problema en Iberia, que seguro que vuela allí directamente, en Transmediterránea, que va a poner los barcos, eso, y sobre todo el consulado, ¿no? Ahí en la capital. ¿Dónde está la cónsul? Que hable con los del Estado Islámico, que se vaya para allá y que abra... Por eso digo que es que al final, cuando escuchas esas cosas, dices, han perdido completamente... Sí. No, y sobre todo que lo que decías tú de es que Estados Unidos, la guerra, pero ¿quién se piensa que está detrás de Venezuela? ¿Qué papel está jugando Irán? ¿Qué papel está jugando Rusia? ¿Qué papel está jugando China? No, porque aquí podemos hacernos el tonto y decir que todavía pensar que Estados Unidos es el único player global, ¿no? Cuando está claro que los otros, en Latinoamérica sobre todo, es China, ¿no? Entonces, que Trump o que Kamala nos afecta mucho y hay que blindar las soberanías del yugo americano. ¿Y qué pasa con China? Y de ese yugo no hay que blindar soberanías ni nada de esto. Porque toda Latinoamérica depende económicamente de China y cada vez más políticamente, ¿no? Y eso nos da igual. Pues bueno. Talgo. Bueno, claro, algo, si queréis comentar algo de Kamala Harris, que ya que lo ha sacado aquí Bernat, de qué posibilidades le dais, si queréis iros así por las ramas internacionales. Si no, eso está sancheando. Está sancheando Kamala. La ha pillado, por eso. Sí, está sancheando. Sí. Ha cambiado opinión también. Pues bien, pues oye, ahora que hay que hacer... Yo como Sánchez. Al final va a crear escuelas. Es un ídolo. Es que hay un país en Europa donde cada día dices lo que te sale y no pasa nada. Y no pasa nada. Hazlo tú también. Y está ahí que si la inmigración, que si hoy digo que tal y que mañana que no, que esto es un desastre, que a ver quién ha estado aquí. Y es que recuerdo al gobierno también, ¿no? Que llevan 6 años aquí el gobierno y dice, esto es un desastre, hay que parar. ¿Y qué has hecho tú? Nada, ¿no? La declaración de Puente, ¿no? A raíz de los sucesos de Renfe. O sea, daba la impresión de que acababa de coger el gobierno y quitárselo al PP, que estuvieron hasta ayer en el gobierno, ¿no? Pero si lleváis 6 años gobernando, entre otros, ha pertenecido a tu ex camarada y amigo Koldo. José Luis Ábalos. No, ni en inmigración, ni en infraestructuras, ni en violencia de género, ni en vivienda, ni en nada de las grandes políticas que se fijó este gobierno hace 6 años. Oye, hay que mejorar. Nada. Es que no se ha hecho nada. Todos los problemas, después de miles de millones de euros, siguen ahí. Y todas las leyes al revés. Y con la ley sí, con la ley trans, ahora con la ley de paridad, que puede despedir a la gente a la que había que proteger. La que solicite reducción de jornada. Se la han puesto todos los empresarios en el frontispicio, guardadito para que no lo vean de fuera, pero y luego estás pensando en cómo aumentar el despido. Es más fácil, intente de entrada que no ocurran estas cosas. Pero vamos, no quiero simplificar, pero es que da la sensación de que este gobierno no está por gobernar. Evidentemente que se sientan y que leerán carpetas y todos los asesores, pero su preocupación máxima, no sé, su preocupación es sobrevivir, y para sobrevivir tienen cada día que hacer un paripé, tienen unos socios a los que honestamente debería haber renunciado si fueran con mayor honestidad, y decir, mire usted, no puedo gobernar con estos, que gobierne usted, yo lo apoyaré en cuestiones puntuales o no, y habrá temas que no podrá sacar porque no le daré mi apoyo al Partido Popular, que usted ha ganado, y habrá temas que sí podrá sacar en lo que estemos de acuerdo los dos, pero yo no puedo gobernar porque he sacado menos escaños que usted y además tendría que vincularme, mis socios van a ser pues estos de Podemos, los independentistas, y entonces eso gobierna usted en solitario y tendrá mi apoyo en muy poquitas cosas, pero en aquellas que merezcan la pena. Y fuerzas un gobierno de concentración, pero eres honesto, ¿no? Que te apuntas, porque como ha dicho Kamala, que también lo habrá aprendido de Sánchez, dice, bueno, puede que haya dicho diferentes cosas, pero tengo valores. Hombre, como Sánchez es progresista, por lo tanto ya está, no se preocupen ustedes, porque como Kamala tiene valores, no sabemos lo que va a hacer cuando llegue al gobierno, pero tiene valores, Ustedes confíen en que esos valores les llevarán al paraíso deseado. En fin, Talgo.
Talgo, pues nada, al final estaba claro que... También otra cosa que demuestra la ausencia de política. Pero bueno, perdona, Talgo, sí. No, que estaba claro que esta era una operación que desde el primer momento el gobierno se opuso a ella por una cuestión ideológica, dejando al margen cuestiones empresariales, necesidades de Talgo, etcétera. Lo que no quería era que una compañía vinculada a Orbán, húngara, Magyar Wagon, pudiera quedarse con Talgo, y bueno, y ahora se han acogido a un informe del CNI de Seguridad Nacional. Dicen que, bueno, que estaba en juego la seguridad del país, el orden público, y la verdad es que, como han clasificado la información... El orden público me llama mucho la atención. Sí, Nunca he vivido con el TOP, con el Tribunal de Orden Público, lo de orden público, que es un concepto, ¿no?, que yo hacía muchísimos años que no lo veía en la política española, porque era un concepto clásico del franquismo, los tribunales de orden público, los que vigilaban, y ese concepto en la política española yo no lo había leído, a lo mejor estaré equivocado y vosotros sí, pero el concepto de orden público, político de orden público, había desaparecido, creo, de la escena española, y me llamó la atención el otro día que estuviera entre los motivos por los que el gobierno rechazaba la OPA. Ha rechazado la OPA, pero claro, como este gobierno oculta todo y no da explicaciones de nada, que me gustaría decir, oiga, déjenme ver las cosas y que yo decida, ¿no? ¿Es un concierto económico con Cataluña o no es? ¿Hay seguridad nacional o no hay? Bueno, pero es que déjeme verlo, no me diga usted si esto es bueno para España, para el resto. Yo quiero saber el contenido de las cosas. Y yo creo que los accionistas y los pequeños accionistas de Talgo pues están un poco decepcionados porque es que no hay ninguna explicación. Y si, no sé, de verdad Talgo es una compañía tan estratégica que tiene el secreto de la Coca-Cola que no se puede compartir, que puede poner en riesgo la seguridad nacional, oye, pues que se quede el gobierno con ella, que la nacionalice. A mí me preocupa que si no entra entonces un grupo, va a entrar un grupo checo o va a entrar un grupo de otro país que también puede tener conexiones con Putin. Aparte, te preocupa ahora las conexiones con Putin, las del independentismo, esas no eran peligrosas, esas no afectaban a la seguridad española, solo la de Talgo. Yo la verdad es que creo que es una decisión en la que ha primado la ideología principalmente, y han buscado esa excusa como podrían haber buscado otra, porque esta operación en ningún caso iba a salir adelante, ¿no? Y sobre todo que pensar que el CNI, cuya dirección cambiaron hace 3 años, también a raíz de los independentistas, es una persona puesta por este gobierno, pensar que el CNI de repente podemos creer que es la única institución que funciona independientemente del gobierno. Si alguien fuera mal pensado, podríamos pensar que este informe clasificado ha sido exigido. Oye, hazme un informe vuestro que me diga que no puede vender esta tal, ¿no? Que es lo que pasaría o lo que está pasando con todas las instituciones del Estado, ¿no? Pero oye, vamos a darle carta de cierta naturaleza, de carta de veracidad a esto, ¿no? Bueno, pero pues es que no sé, para mí. No, digo que es tan complicado porque aparte es que Talgo subcontrata producción, tiene negocio en todos los países, en muchísimos países que pueden tener conexión. Y eso, ¿dónde está el riesgo? Porque hay un riesgo que se ve que ahora que la tecnología del estrecho del ancho de vía, que eso va a venir por ahí, Putin va a venir estrechando la vía y está Franco diciendo que cuidado con el ancho de vía, ¿no? Que ahora estamos recuperando. Hay que cambiarlo. Pero fijaros, es decir, por si faltaban algo los accionistas, en la situación tan complicada en la que está Talgo, que ha tenido las caídas en bolsa, lógicamente, que Puente le está rematando, porque ha anunciado la apertura de 2 expedientes graves contra la compañía Talgo, a la vez que usted está prohibiendo su venta, la está sancionando. Oiga, usted se va a cargar esta compañía, una compañía para la que el gobierno ha fracasado en buscar una alternativa, porque el gobierno lleva tiempo intentando encontrar un comprador, ¿no? Oiga, ¿qué pasa? ¿Que se le han acabado ya los comodines de la suerte del público? Ha conseguido meterse en Telefónica, se ha metido en Indra, se ha metido... Y en Talgo ya no ha podido, no ha encontrado. Pues está dejando la compañía a los pies de los caballos. Sí, o sea, el gobierno no encuentra a nadie que es ni un caballero blanco. Tan mal es esta compañía o tan inviable es que no encuentra a nadie que sea capaz de meterse en Talgo. No lo sé, deja más sombras que luces. Muy bien, oye, Cataluña, venga, tenemos que ir acabando, pero no puedo... Concierto, guerrilla urbana, ¿qué quieres, Alejandro? No, yo tengo que decir, soy muy crítico. El otro día había, no recuerdo qué columnista, dibujaba una imagen que me parecía
algo que siempre me pone los pelos de punta, porque aceptar eso significa justificarlo todo. Y cuando se necesita justificar todo, fundamentalmente se necesita justificar lo malo, claro. Y es lo que lo justifica todo siempre es la doble moral en la que este gobierno es especialista, ¿no? Entonces alguien decía una imagen, decía, hombre, ¿cómo que Illa se presenta como el que ha salvado, el que ha acabado con el proceso este gobierno? Hombre, si has asumido todos sus planteamientos. Es como si dijera el Partido Popular que acaba con la inmigración asumiendo todos los planteamientos de los xenófobos y de la ultraderecha, ¿no? Es decir, no, es decir, tú no has acabado con el proceso. Tengo que decir en favor de ella que en el capítulo de los gestos hay dos que le aplaudo. Uno, que cuando se reunió con Collboni estaba la bandera española, al menos no ha desaparecido como cuando en los anteriores gobiernos estaba la bandera de Cataluña, la bandera española y la bandera de la Unión Europea. Bien. Y ha recibido al rey, que hasta ahora se le hacía en ese desdén que muestran los separatistas hacia todo lo que no sea dinero. Hasta ahora estaba prácticamente vetado y humillado cada vez que iba a Cataluña. Lo ha recibido bien. Dicho lo cual, comentad lo que queráis. No sabemos tampoco nada, no sabemos qué se ha pactado, qué es eso de singular, si es plural, si es masculino, femenino, neutro, si es primera persona, segunda persona, no sabemos en qué va a consistir el concierto. Unos dicen que sí, los que saben, otros dicen que no, unos dijeron, no sé, es decir, no sabemos lo que han pactado, pero desde luego, si se cumple al pie de la letra, como dice, y a todo lo que han pactado con la Esquerra Republicana, pues cada vez va a hacer menos falta reclamar la independencia, porque simplemente es que España no va a estar. Y lo digo después de haber dicho los dos gestos de ella que me han gustado. No, yo siempre me acuerdo de eso del artículo que escribió Bernat donde reflejaba esa estrategia, ¿no? Gracias. De que al final van a ir recibiendo, es que todo lo que han planteado los independentistas, el tema del concierto, que fue un poco también lo que desató todo desde Artur Mas, pues ahora lo tienen ahí ya cumplido y así vamos dando paso en todas direcciones. Vamos a ver la semana que viene que por fin se ha conseguido con que sea en el Senado hable María Jesús Montero, porque esa es otra de las cosas de este gobierno. Lo mismo ha pasado con la visita a los países de Pedro Sánchez, que no admite una pregunta de periodistas, que no quieren comparecer, que han hecho todo tipo de estrategias para no comparecer en el Senado y explicar la fuga de Puigdemont, explicar el concierto, explicar la crisis migratoria, cuando eso tendría que ser voluntariamente el propio presidente del gobierno, decir, oye, voy a explicar qué es lo que está pasando ante una situación límite en este país. Pues nada, y al final, bueno, pues la mayoría en el Senado del PP ha valido para que por lo menos den alguna explicación, porque esto es que llegar a un acuerdo que rompe... Mira, el Consejo de Ministros, cada vez que hay una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, se da la prensa está y el portavoz admite preguntas de los periodistas. ¿Sabes lo que está ocurriendo en el Consejo de Ministros? En la última concedieron a 5 periodistas la potestad, 5 preguntas concedieron. ¿Sabes a quién concedieron? El País, EFE, Público, creo que Radio y Televisión Española. Y no recuerdo el otro, ¿no? Nadie, ningún medio que fuera mínimamente crítico o que hubiera sido en algún momento mínimamente crítico con la acción del gobierno. La rueda posterior al Consejo de Ministros. La vergüenza es que seguimos yendo. Porque lo que teníamos que hacer, y si no voy a preguntar, ya me quedo en casa y lo veo por televisión, que ustedes lo retransmiten, que es lo que tenían que hacer los periodistas. Y los compañeros de Público, el periódico, y el periódico de España era el otro medio. EFE es del gobierno y El País, si tuviéramos vergüenza torera y, en fin, probablemente lo que tendría que haber hecho es decir, ya no. Si eso se repite, yo también lo voy a preguntar porque esto está abierto. Ya le envío mis preguntas por correo electrónico y me las contesta si quieren, ¿verdad? Sobre el tema de Cataluña. Sí, no, pero es que estoy de acuerdo, ¿no? Porque siempre hay una sensación ambigua, ¿no? Con ella es verdad que es que hay dos gestos que le avalan y que escuecen al independentismo, pero yo pienso lo que pensaba también en aquel artículo que lo escribí hace semanas. Yo no creo que el concierto económico se va a llevar nunca a cabo. Yo creo que todos son más o menos conscientes de que es inviable llevar a cabo un proyecto de este tipo que destroza, digamos, los mecanismos fiscales en España con una comunidad importante tal, con los socios parlamentarios, articulado. Es decir, ahora mismo, si nos fijamos más allá de lo que brilla Sánchez,
la acción legislativa de este gobierno es una chapuza. Desde la ley de sí es sí, desde la ley de amnistía. La ley de amnistía, ¿dónde están los políticos? O sea, están todos los policías amnistiados, los 4 tarugos estos de tal, amnistiados, pero Puigdemont sigue fuera, la Marta Rovira fuera, el otro tal. Es decir, todo lo que se aplica, o sea, todas las normas legislativas que hace este gobierno son chapuzas. Y me dejo alguna que no sé cuál es. El otro día salvó en el Congreso por un empate. Sí, pero realmente una persona que hace una ley del sí es sí, que termina por beneficiar a no sé cuánta gente y están todos que no saben de oponerse, hace una ley de amnistía que realmente los tribunales encuentran vías para no tener que aplicarla. ¿Esa gente es capaz de articular una oficialización de un concierto? No creo, no hay apoyo tampoco por parte de los políticos, pero es muy irresponsable porque estás sembrando ya lo que se va a tener que comer el siguiente, ¿no? El siguiente gobierno que vendrá después de Sánchez, que será Feijóo o el que será, volverá a tener que enfrentarse al independentismo, porque el independentismo no está adormecido, pero no está en la práctica está del día a día, adormecido ¿no? por esta sensación de luz de gas que hemos comentado a Sánchez, que Sánchez está todo el rato haciendo malabares, y el independentismo y todos estos, mientras sigan pensando que hay algo que sacarle a Sánchez y que todavía la negociación de concesiones y las posibilidades de chupar más cosas de este gobierno están vigentes, que es lo que pasa ahora, que la gente, bueno, pues más amnistía, más dinero, más política lingüística, más tal, no sé qué, que no termina de llegar nada, pero todo está ahí en el horizonte. Catalanas, y entonces, pues la Esquerra y tal, el independentismo, como mosquititos y tal, están todavía con la... Mientras eso siga, pues ya no sé ni lo que estaba diciendo. Pero en algún momento, cuando Sánchez no esté, venga todo bien, oye, no, pues no puedo seguir avanzando en ese tipo de negociaciones, y alguien asumirá cierta honestidad pública y dirá, pues hasta aquí. Y el independentismo volverá a estallar, porque el independentismo volverá y entonces, ¿qué ocurrirá? Ocurrirá que el independentismo, y con toda la razón, dirá: España nos ha mentido, nos prometió un concierto económico y no nos lo ha dado. Y nos han dicho que no. Nos prometió que íbamos a tener una agenda y nos ha vuelto a fallar como tal. Y será verdad, porque aunque no creo que nadie piense que lo va a hacer, Sánchez, Illa, que son gentes que representan a España, porque son representantes españoles, políticos, están diciendo que es un gran medida y que se puede hacer, y que avanzamos en España era mejor. que avanzamos en el mundo federal y en el federalismo en España. Entonces el independentismo dentro de 10 años, o de 8 años, o 15, tendrá razón cuando diga que van van a iniciar otro proceso unilateral, porque no se puede confiar en España porque les ha engañado. Y eso forma parte de la responsabilidad de ver, no sé, y ya cuánto va a estar. Va a estar 2 años, va a estar 8 años. Nadie lo sabe, pero está claro que han firmado eso simplemente para mantenerse el poder, porque, como ya hemos comentado muchas veces, no hay nada pacificado. En Cataluña el independentismo no está aniquilado, está pacificado, está a la espera. No, pero está consiguiendo cosas. Está avanzando. Se lo están dando todo. Claro, Oiga, sentencia, 25% de clases en castellano. A tomar por saco, no hay 25%, no hay inspección. Lo está consiguiendo. No te quemo el aeropuerto tan tranquilo. Porque me estás entrando Hombre, cosas. claro, me estás dando cosas. Entonces, claro, pues es como un niño. Pues un niño quiere tal, pues si le vas dando galletas, pues toda la no rotulación grita, en la sanidad catalana, cuando vas a un ambulatorio, todo tal, en catalán. Sí. Español no existe. Del Ayuntamiento de Barcelona, las calles, en catalán. ¿Pero qué tiene que hacer el independentismo? Bueno, no falta, sí, formalmente. Se vio recientemente con el problema que hubo, el último problema que han tenido que afrontar los Mossos. Lo de Puigdemont. La policía española, la policía nacional, no estuvo. Ni estuvo, ni se quiere que esté por parte del gobierno central. ¿Qué va a reclamar el independentismo? Oiga, sí, bueno, que haya la República Catalana y no... Pero esto es lo del federalismo. ¿Pero dónde está en la Constitución lo del federalismo? ¿Qué es eso de que si España es más federal? ¿Pero usted esto lo tiene aprobado en algún sitio? ¿O dónde está que España tenga que ser federal? No ya confederal. ¿Pero federal dónde está? Eso se lo habrá inventado usted. Federal es la República Federal de Alemania. Pero España, federal. ¿Pero dónde está eso puesto? ¿Para qué vas a ser independentista? No hace falta. Lo que tienes que tener simplemente es a Sánchez cogido por lo que no suena, por 6 o 7 o 5. Vamos a ver si Ábalos rompe algunas veces esa mayoría.
que el chaval estaba prometiendo también muchas cosas. Gracias, Alejandro Ramírez, gracias, Bernat García, gracias, Manuel Hernández y Gina Vanessa. Neira, nosotros hoy nos hemos pasado una barbaridad, pero bueno, volvemos el próximo viernes con otra grabación. Gracias.